¿vale? Porque queda solamente un minuto. Bueno, lo primero, y lo dejo grabado para no quitar espacio a la clase, pediros mil disculpas sobre todo, no por la falta, porque cuando te encuentras mal, muy mal, como me encontraba el martes pasado, pues tampoco se puede hacer mucho, pero es que no me dio tiempo ni avisaros. Así que, bueno, ya estoy mejor. Alguno me habéis preguntado, muchísimas gracias. Estoy mejor, aunque no estoy al 100%. Algún ataque de tos me dará, no sé, he pillado el bicho este que hay por el ambiente, de bronquitis y fiebre y bueno, yo que sé qué, seguro que lo habéis pillado muchos y me dejó hecha una porra. Así que bueno, disculpadme sobre todo por no avisar, porque bueno, tenemos la buena costumbre de avisar con tiempo, pero es que me fue imposible. Bueno, es que tuve que ir al médico y ya, bueno, pues os avisé por la mañana cuando ya era tarde. Mil disculpas porque sé que vuestro tiempo es oro como el de todos y que, bueno, pues supongo que estuvisteis conectados un rato y al no empezar, pues os tuvisteis que ir. Bueno, dicho queda, ¿vale? Esa clase la recuperaremos, yo había pensado al final, pero bueno, pues lo vamos viendo sobre la marcha, ¿vale? Realmente era la clase de introducción, un poquito en general, y quería dedicar un rato al principio de la sesión de hoy, ¿vale? A ver con vosotros un poco la parte logística. No he generado ninguna presentación. Bueno, sí, quiero decir, en la presentación tengo una primera pantalla, pero lo que quería comentaros es que, bueno, lo que quiero es repasar con vosotros los temas más logísticos, es decir, evaluación, etcétera, porque luego hay sustos al final. Bueno, yo no os he dado clase a vosotros, he dado clase al grupo A en programación y robótica. Esta asignatura tiene mucho que ver con la asignatura anterior, pero bueno, al final siempre hay sorpresas sobre los entregables, las notas, los estos. Me gustaría hacer un pequeño repasito de algunas cuestiones, ¿vale? Que me parecen importantes. Lo voy a hacer desde la propia presentación, ¿vale? Eh, vamos a ver un momentito. Bueno, no sé, proyecto esta página, ¿cómo podría ser? A ver, cuestiones importantes, ¿vale? Estamos en una asignatura de cuatro créditos, con lo cual vamos a tener 10 sesiones online, ¿vale? Como tenéis una serie de entregables, ¿vale? Y un examen final. No sé un poco vuestra sensación y me gustaría que la compartierais respecto al examen de robótica y programación. Como os digo, esta asignatura tiene mucho de continuidad con robótica y programación, por lo que, bueno, pues eh, el examen será muy similar, pero sí que yo por lo menos he detectado, como además tanto Mauricio como yo diseñamos el examen conjuntamente y hemos corregido indistintamente alumnos, yo de él y el mío, etcétera. Como esta ha sido un poco la dinámica, me gustaría saber si este tipo de examen os ha resultado difícil. Hemos visto, no yo sola, algunas preguntas en donde habéis errado sistemáticamente, ¿vale? En general las calificaciones son muy buenas, intentamos hacer un examen sencillo, porque, bueno, un poco la filosofía de lo que compartimos los dos, y lo habréis visto en programación y robótica, es que, bueno, pues hay una parte de esa evaluación continua con esos entregables que vais compartiendo con nosotros y que se evalúan, ¿vale? Los feedback, el portfolio. Y en esa parte, pues el objetivo prioritario es pues que en una asignatura tan práctica como esta, pues que os pongáis a hacer cosas. Si os quedáis con la teoría, seguro que lo entendéis muy bien, lo veis perfectamente y clarísimo, pero hasta lo habéis visto en robótica y programación, hasta que no te remangas, no empiezas a conectar cables, a pensar en esos flujos de interacción, en esa lógica de la programación, a llevarte sorpresas, ver que no funciona, bien por temas de hardware, bien por temas de software, etcétera,
pues realmente no empiezas a asimilar esos conocimientos, ¿no? Porque cuando lo ves haciendo lo otro, pues parece todo muy sencillo, pero hasta que tú no te peleas con ello, no avanzas, o sea, no afianzas esos conocimientos, ¿vale? No sé si es vuestra experiencia y me gustaría escucharlo. Bueno, y un poco por confirmar respecto a la evaluación, pues que recomendaros siempre bueno, primero el examen solo cuenta un 60% de la nota, con lo cual, bueno, pues como os dijimos y os prometimos y creo que hemos cumplido, y si no, decirnos lo contrario, o sea, es el momento de decirlo para que, bueno, pues cambiemos lo que no haya ido bien, ¿vale? El examen cuenta un 60% de la nota final, pero donde realmente aprendéis, o sea, el examen no es más que pues, cerciorarnos un poco de que las cuestiones básicas sobre las que vais a seguir trabajando, porque estas asignaturas lo que os lleváis es una base muy mínima y muy básica, y valga la redundancia, de lo que podemos hacer, pero podéis llegar hasta el infinito con esa base en función de lo que os queráis liar, complicar, implicar, podéis quedaros en ese punto que no es pequeño o avanzar, ¿vale? Entonces me gustaría saber si la parte en los entregables, los feedback y el portfolio, está claro que ahí es donde realmente se adquieren las competencias. Eso es lo que llamamos la evaluación continua, y el examen nos ayuda a evaluar o a medir el impacto en el aprendizaje que habéis tenido de las cuestiones básicas, ¿no? De todo lo que está en la base de las asignaturas, ¿vale? Tomamos el ejemplo de robótica y programación porque acabamos de terminar, porque ahora veremos en la sesión de hoy que realmente diseño de apps es continuidad, ¿no? Y afortunadamente, muchas de las cosas que habéis superado ya en programación y robótica, y a las que habéis perdido el miedo, y con las que ya habéis trasteado, pues la programación por bloques, el diseño, ¿no? De la interacción, todos esos elementos que son fundamentales a la hora de programar y de conseguir que un programa o una secuencia de acciones cumplan con lo que queremos que cumplan, ¿vale? Utilizando pues las funcionalidades que nos dé el software que hayamos elegido, ¿vale? Que en este caso va a ser App Inventor, ¿vale? Entonces, antes de empezar, me gustaría efectivamente saber si tenéis claro un poco el proceso, ¿no? Y si os ha resultado el examen de robótica y programación útil, complementario, interesante, difícil, fácil. No sé si podéis compartir un poco ahora en caliente, ¿no? Que acabamos de terminar y de evaluar toda esa asignatura. Os lo agradecería para que podamos empezar a trabajar ya en el siguiente, en la siguiente. ¿Algún voluntario o voluntaria? A ver, que estamos muchos. ¿Quién tiene micrófono? Bueno, se han habilitado los micrófonos, ¿vale? Podéis hablar por el micrófono o podéis escribir por el chat, lo que prefiráis. A ver, Alejandro, dime. Hola, buenas, ¿qué tal? Es que justo acabo de llegar y has abierto los micrófonos para preguntarnos sobre el examen de robótica, ¿verdad? Sí, Bueno, quería saber un poco cuál ha sido vuestra impresión general. pues no sé, seguramente que algún compañero también abre un poquillo la veda, pero sí que es verdad que en un máster de tecnología de educación educativa nos ha sorprendido bastante los exámenes. Sobre todo por eso mismo, porque además robótica, que es una asignatura también, y cuando digo robótica puede ser cualquiera de las otras asignaturas en las que son todo tanta práctica, y al final lo que nosotros queremos hacer como futuros o formadores o profesores utilizando tecnología educativa, pues es un poco el cambiar un poco las tornas y dar ese paso en donde todo tiene que ser un poco más práctico y donde se cuenta realmente, porque realmente donde hemos aprendido es a través de los feedback y no de un examen, porque sinceramente en mi caso yo fui a los exámenes prácticamente sin estudiar porque no había tiempo, porque aparte
trabajamos, el que no tiene trabajo tiene 3 hijos, el mm, que sí que es verdad que nos metemos en un máster para, pues por cada uno tendrá sus, pues para aprender las competencias digitales, para aumentar un punto en las OPOs, pero realmente se tiene que tener en cuenta, y eso es lo que hemos hecho también de cara pues tanto pues un poco a la jefatura, pero ver un poco, y ya te hablo un poco de lo personal, hacer un examen tipo test en robótica choca bastante. Hubiese sido, yo creo que mejor hacer una programación de algo, o sea, incluso de si sabes programar esto, tienes un 5, si sabes programar esto, un 6, si sabes programar esto, tienes un 10. Es decir, con todas las con todo lo que se ha dado, yo lo vería un poco más normal. Que incluso no llegar a suspender, hombre, si no has hecho nada y no has hecho ni el portfolio, ni sabes programar, hacer nada, pues sí que es verdad que vería normal que suspendieses. Pero realmente si alguien sabe hacer un semáforo o sabe realizar, pues ejecutar variables o cualquier función básica, yo creo que ahí debería tener el 5, pero realmente todo llevado a la práctica, no tipo test. Y cuando hablo de robótica, hablo también de las demás asignaturas. La única que un poco se salió que fue en diseño, que fue Clara, que bueno, lo tuvimos que escribir, hubiese sido lo suyo también hacerlo a través de un diseño por Canva o Geniali o PowerPoint, eso ya cada uno mm. lo que se maneja, pero es un poco lo que nos choca y es lo que más comentamos, o sea, que es un poco Sí, esto. ahí estoy de acuerdo, Alejandro. Yo creo que hubo una reunión porque hubo un escrito, ¿no? General y con la dirección del máster, con Silvia Pradas. Pues nada. Esto evidentemente, o sea, no os vamos a quitar la razón, Alejandro, pero esto no es algo que, como bien dices, el máster tiene ambas cosas, la parte de los feedback, por eso nuestra insistencia, tanto de Mauricio como mía, en que os remanguéis, en que cacharréis, en que os pongáis a hacerlo, porque bueno, pues la asignatura se puede aprobar jugándotela un examen, pero no habrás aprendido nada o Eso habrás es, eso es. aprendido muy poco, como bien dices. Entonces, por eso esto que comentas, esto es algo que viene de la memoria del máster, es algo que se nos obliga externamente, el hacer un examen presencial. Y evidentemente no vais a ir con los kits de robótica, sería imposible de trabajar en esa sesión presencial con un examen en donde tengáis que desarrollar algo con vuestros ordenadores, etcétera, con todos los controles que hacen falta para ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, esto es algo, el que sea presencial y tipo test, una asignatura tan práctica, es algo que no está en nuestras manos. Podemos compartir o no vuestra opinión, pero no es algo que viene de ANECA y que no podemos cambiar. Pero por eso os decía que si el complemento, o sea, a pesar de ello, teniendo en cuenta este punto de partida, que es que eso es inamovible, que hay que hacerlo, el tipo de examen no os ha resultado especialmente difícil, dentro de lo que podíamos hacer, pues hemos intentado pues incluir programaciones para que pensarais, aunque sea sobre algo ya hecho, la respuesta más correcta, el funcionamiento. Eso, y como bien dices, Alejandro, eso complementa, o sea, no tiene sentido si no se han hecho los feedback. Dices tú, fui sin estudiar porque no me dio tiempo. Es que no hacía, si habías hecho los feedback y más, porque hemos visto en los portfolios que muchos habéis hecho incluso más actividades o más feedback de los obligatorios y los habéis compartido en los portfolios, por lo cual yo personalmente os felicito porque ese es el camino. Es verdad que la vida da para lo que da y más durante el máster, pero no perdáis esa actitud, ¿no? De seguir probando cosas ya fuera del máster, fuera de la calificación, del punto para las oposiciones, como decías, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa era un poco la idea. Eso es inamovible, o sea, ese examen presencial creo que se explicó desde la jefatura de estudios, ese examen presencial y bueno, pues tipo test porque, bueno, tendría poco sentido que tuvierais que escribir las funcionalidades o, bueno, nos pareció más sencillo así, pero eso es lo que queremos contrastar con vosotros, que dentro de que no nos podemos mover de ahí, si realmente pues estuvo claro, fue sencillo, bueno, sencillo no es nada, pero
bueno, a juzgar por los resultados, entendemos que no ha sido complicado, pero bueno, querríamos rectificar si estuviéramos equivocados, ¿no? Alejandro, tienes la mano levantada cuando quieras. Uy, no te oímos. No te oímos, Alejandro. No, no sé qué te pasa. Bueno, no sé, los demás le oís. Yo oigo una cosa muy rara. Sí, no, se le escucha como que el audio le entra mal, que entre y salga otra vez de la página o reinicie el router. Ah, Por vale, no soy yo sola, la ¿no? conexión. No, sí. Se le escucha como las ardillas. Sí, suena ardilla, sí. Bueno, pues vuelve a entrar Alejandro y vuelve a ver si conecta mejor el audio. ¿Alguna opinión más, aparte del Alejandro, que estoy de acuerdo, que seguro que compartís casi todos o todos? A ver, Ainhoa ha comentado, en nuestro caso Mauricio estuvo repasando, eso nos ayudaba a afrontar el examen, ¿vale? Personalmente hubiera estado bien que se hubiera evaluado por medio del portfolio y los feedbacks. Bueno, el portfolio y los feedbacks os ha ayudado, Ainhoa, lo que decimos, sobre todo a aprender, a recoger todo el aprendizaje que habéis tenido y además ha contado en la nota final, ¿vale? Evidentemente se podría haber evaluado solo con eso, pero no podemos. Estamos obligados por ANECA a hacer un examen presencial, con lo cual, eso es inabordable, pero evidentemente, además del examen, lo otro contribuye a la nota final de manera importante. Una asignatura tan práctica es difícil ver cómo estudiarla. Las autoevaluaciones y repaso nos ayuda a ver qué tipo de preguntas íbamos a tener que responder. Vale, perfecto, Ainhoa. Bueno, no sé si Alejandro García ha podido entrar o no. Bueno. ¿Se me oye mejor? No, ¿verdad? Ahora mejor. Sí, ahora sí, Alejandro. Es que he cambiado el micro, nada más, era eso. No, yo estaba comentando eso, que, a ver, a mí se me hace bastante raro un tipo de asignatura así, hacerla tipo test, y a mí por lo menos sí que me resultó muy fácil. O sea, me pareció, de hecho, Fácil. casi excesivamente, sí. O sea, también es verdad que lo habíamos trabajado eh, lo- los mismos, o sea, casi las mismas preguntas, o sea, los habíamos estado machacando. No sé si a lo mejor era por eso, igual, pero a mí sí que me resultó fácil. Es verdad que lo que ha dicho Alejandro, no es quizá la forma que yo esperaba de evaluar algo así, pero no me pareció Vale. que para lo que habíamos trabajado, me pareció que sí que está correcto lo que se preguntó. Ya, perfecto. Bueno, pues entonces en principio sí, bueno, nos queda esta asignatura por delante, pero bueno, nos quedamos tranquilos con lo que está en nuestras manos arreglar, ¿vale? Que es que, pues eso, que el examen no suponga una dificultad añadida al trabajo más importante de una asignatura como esta, o más profundo, que es efectivamente lo que habéis dicho, la entrega de los feedback y todas esas cuestiones, ¿no? Y lo que vais practicando por vuestra cuenta, e incluso el portfolio que comentabais también, que bueno, pues al final construirlo, ir sedimentando todos esos aprendizajes en un documento como los que habéis presentado. Bueno, yo no he visto los vuestros, pero he visto las notas y bueno, pues compartimos impresiones en las juntas de evaluación. Está claro bueno, que ahí está el aprendizaje significativo y sólido, ¿vale? Pero el examen pues también es un complemento a esa parte. Evidentemente el que ha trabajado profundamente los feedback, es muy raro que en un examen como el que hemos hecho, bueno, incluso aunque hubiera sido práctico, hubiera fallado, sinceramente. Pero bueno, que dicho queda eso. Quería un poco ver, y sobre todo que tengamos claro de cara a esta próxima asignatura, a esta asignatura que empezamos hoy, que no sé si hemos aprendido un poco la lección de que realmente cuando aprendemos es cuando nos ponemos a hacer cosas,
¿vale? Cuando intentamos, bueno, pues hacerlo nosotros, diseñarlo nosotros, programarlo nosotros, más allá de lo que sea obligatorio. Y eso pone también en cuestión la asistencia a clases cuando se pueda, ¿eh? Las clases pues intentaremos que sean lo más prácticas posibles, pero tenéis que estar siempre vosotros pendientes de iremos a un ritmo que podamos seguir la mayoría, ¿vale? Pero bueno, pues si lo vemos en diferido, pues intentar replicar eso que se ha hecho en clase, etcétera, etcétera, ¿vale? Es mi recomendación para que de verdad aprendáis y os vayáis, porque, bueno, estas asignaturas generan mucho susto al principio. Además, soléis poneros nerviosos y dar para todos los lados y tenemos que repetir. No pasa nada, es lo normal y es que es complicado. De esto no nos han enseñado nada, ni siquiera en el cole, ¿vale? O muy poco, con lo cual, bueno, pues da susto al principio, pero se pierde el miedo en cuanto empezamos a probar, ¿vale? Entonces simplemente que sigáis en esa dinámica que ya habéis visto que funciona, o por lo menos estaréis de acuerdo la mayoría en que funciona con esta asignatura y que la disfrutéis mucho, porque si robótica y programación os ha gustado, desarrollo de aplicaciones os va a encantar, porque además el producto final lo llevamos en nuestro dispositivo móvil, en un bolsillo, es un material que puede utilizarse como recursos. Bueno, ahora veremos, ¿vale? Dice Ramón, a mí lo que no me parece lógico es que el trabajo de los feedback, que a mí me parece el más importante, ya que es con el que más aprendes, valga un 10% de la nota y un examen tipo test un 60%. Bueno, es una opinión, Ramón. La verdad es que insisto en que el examen no lo habríamos hecho bien, no lo habríais hecho bien si no hubierais hecho los feedback. Yo creo que son, como se iba a decir, tareas absolutamente complementarias. Unas se apoyan en las otras y es desde luego una asignatura, y fijaros, ya no tanto por la nota, que estoy de acuerdo que, bueno, pues se podría hacer de otra forma, pero una vez más esto no lo decidimos, lo marcan la agencias externas que no podemos cambiar, ¿vale? Pero quedaros con que realmente los aprendizajes, como bien dices, están en esos feedback, en los obligatorios y en muchos, insisto, por lo menos en lo que yo he visto en el grupo A, que habéis hecho por vuestra cuenta, bien porque estaban en los contenidos y habéis probado hacerlos y me habéis preguntado por el correo. Estoy abierta absolutamente a que os salgáis de lo que vayamos a ver en las 10 sesiones que vamos a compartir juntos, ¿vale? Así que, de verdad, con toda tranquilidad, escribirme correos si estáis haciendo cosas, si queréis explorar algo distinto, etcétera, etcétera, ¿vale? Insisto en que respecto a esto, Ramón y Zaira, es que una cosa tiene que ver con la otra. O sea, si no habríais superado el examen si no hubierais hecho los feedback y al revés. Y si no hubierais hecho los feedback, cuenten un poco en la nota final y el portfolio, no habríais aprendido nada. Así que, bueno, quedaros con eso y demos continuidad al buen hacer que habéis demostrado en la asignatura anterior, en donde, bueno, pues habéis es excepcional los casos que supongo que se deberán a cuestiones puntuales o de tiempo, de disponibilidad de tiempo, en donde no habéis entregado todos los feedback y no habéis trabajado, etcétera, etcétera. Y lo que decía, insisto en que lo que hagamos en clase, los que no puedan estar en directo, que lo hagan, lo intenten hacer después, no nos quedemos solo con ver lo que aparece en clase, porque por mucho que se explique, por mucho tiempo que le dediquemos, es cuando estáis detrás en directo vosotros haciendo en paralelo lo mismo, cuando van surgiendo las dudas y van surgiendo los aprendizajes, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a la cuestión importante. Para mí, esta asignatura, como os digo, vamos a encontrar muchas cosas similares y otras específicas
de lo que hemos estado viviendo, ¿no? en programación y robótica. Para mí las claves de esta materia, de esta asignatura de diseño de apps y de programación y robótica, es que en este contexto tecnológico en el que estamos y mamás, es que concretamente aplicaciones consumimos continuamente para casi todo, ¿vale? Porque ya no llevamos todo en nuestros dispositivos móviles, me da igual teléfonos que tabletas. En fin, todo esto en este contexto hipertecnológico, aprender a diseñar apps es una oportunidad. Además, desde el punto de vista de las habilidades digitales, el hecho de entender cómo funciona una aplicación, cómo se programa, cómo se diseña, indudablemente os va a generar un enriquecimiento profesional, pues como el que os ha producido la programación y robótica. Que bueno, pues cuando vemos vuestros portfolios, pues empezasteis con un miedo terrible y al final el balance mayoritario es pues ese he sentido me sentía incapaz y ahora pues me resulta muy enriquecedor pensar que soy capaz de hacerlo, entender lo que está pasando, por qué funciona, por qué no, etcétera, ¿no? Ese enriquecimiento profesional en un mundo tecnológico como el que tenemos y en unos profesionales donde las habilidades digitales, nos guste o no, las tenemos que desarrollar porque de nuestras habilidades digitales y de nuestro conocimiento depende que nuestros alumnos salgan preparados para el mundo real en el que les va a tocar vivir y no el mundo que ya no existe, no tecnológico, ¿vale? Además, vamos a trabajar siempre con esta idea de comunidad de aprendizaje. Trabajamos siempre con software libres, lo hicimos con Arduino, aunque utilizamos una plataforma de pago que era BitBlock, que nos cedieron gratuitamente, pues porque la gestión era más sencilla, pero siempre trabajamos con software libre porque eso nos permite dos cosas. Primero, hacer comunidad de aprendizaje en el sentido de compartir con otros compañeros, con otras escuelas, pues proyectos que nos resulten interesantes, ¿vale? Y incluso utilizar, no trabajar siempre desde una página en blanco, sino poder trabajar y aprender y mejorando pues desarrollos que alguien ha compartido previamente en ese espíritu de crear esa comunidad de aprendizaje, ¿vale? Y luego, por otro lado, otra clave fundamental que nos va a permitir esta asignatura, que nos va a llevar esta asignatura, es entrar en un concepto fundamental que es lo que entendemos por diseño instruccional, ¿vale? Cuando cualquier artefacto, cualquier aplicación, cualquier software, cualquier solución tecnológica que diseñemos, o sea, que utilizamos, tiene en la base todo un enorme trabajo que hace posible que realmente esa aplicación sirva para el objetivo y es lo que llamamos diseño instruccional. Con lo cual, bueno, pues respecto a programación y robótica, vamos a dar un pequeño giro en el caso de diseño de apps. Es igual de complicado o igual de sencillo con sus matices en cuanto a la programación, pero aquí entra el tema del diseño, que vamos a ver lo importante que es bueno, pues para conseguir el resultado, y más cuando estamos hablando de alumnos con edades como las de nuestros alumnos, ¿no? Muchos de ellos en etapas, bueno, en pleno proceso madurativo, ¿no? En donde no da igual que un botón sea grande o pequeño o que el contraste fondo forma sea más o menos, los colores, etcétera, son muy relevantes para que el usuario final, nuestros alumnos, interactúen de forma ágil
y sencilla con ese recurso, ¿no? que vamos a diseñar a través de una aplicación. ¿Vale? Repasamos muy rápidamente los temas que vamos a ver, ¿vale? En el tema 1, bueno, haremos una primera introducción a App Inventor, ¿vale? Hoy vamos a quedarnos en lo que es el software, ¿vale? Y ya en la próxima clase empezamos ya con estas cuestiones. Primeros pasos, como os digo, App Inventor añade, o sea, hasta ahora hemos programado, cuando hemos trabajado con programación y robótica, teníamos por un lado el hardware, que es el kit de robótica, el kit que tuvimos que comprar todos, ¿vale? Y por otro lado el software, que era bueno, lo hacíamos desde BitBlock, pero podíamos haberlo hecho en Arduino directamente, ¿vale? Porque BitBlock está construido sobre Arduino, ¿vale? En donde ya ahí programábamos, o sea, teníamos el software o el espacio donde programábamos, esa programación la pasábamos a nuestra placa, que era el cerebro, ¿no? Que la ejecutaba, ¿vale? Y implicaba a todos los componentes que estuvieran implicados en la programación que hubiéramos hecho. Ahora mismo no hay elementos externos, el único elemento externo que vamos a tener en el diseño de aplicaciones es el dispositivo móvil que utilicemos, el teléfono, la tableta, etcétera, ¿vale? Ese es el único elemento externo y hace un poco como de cerebro, ¿no? Todo lo que programamos en App Inventor se lo pasamos al teléfono, ya veremos cómo, ¿vale? Y lo ejecutamos en el teléfono y lo utilizamos en nuestro teléfono, ¿vale? Y tenemos como no podía ser de otra manera, tenemos y vamos a trabajar profundamente en esa programación. Igual que antes conectábamos cables en la protoboard y hacíamos todos los circuitos eléctricos que necesitábamos para que esa secuencia de acciones que programábamos ocurrieran como habíamos diseñado, ahora hay un elemento nuevo que no tenemos esos elementos externos más allá del dispositivo en el que consumimos la aplicación, pero sí que tenemos a la hora de programar dos partes, ¿no? El interfaz de diseño, la parte de diseño, en donde le decimos al sistema, o sea, al programa, qué es lo que quiero, o sea, cómo se van a distribuir los elementos que forman parte de mi aplicación dentro de la pantalla en la que va a ocurrir lo que yo estoy programando, y luego la parte de programación, ¿vale? Si dando a un botón pues aparece yo qué sé, una bola girando por el teléfono o lo que sea, lo que hayamos programado, ¿no? Con lo cual tenemos que, por un lado, diseñar el espacio de interacción del usuario con nuestro recurso y programar lo que queremos que ocurra con esa interacción. Es decir, siempre hay un usuario. Así como en programación diseñábamos una serie de secuencias y cuando se lo pasábamos a la placa ocurrían tal y como lo hubiéramos dicho, en este caso entra un elemento que es el usuario. Las cosas ocurren cuando el usuario hace algo, ¿vale? Es el concepto normal de una aplicación, ¿vale? Por lo tanto, introducimos en este concepto STEAM, ¿no? que claramente en esta metodología STEAM, a la que contribuye claramente todo el tema de programación, robótica, diseño de apps, etcétera. La parte de diseño, de arte, tiene una implicación o una fuerza especialmente relevante, ¿vale? Y eso significa que si ya tenía muchas ventajas la programación para desarrollar en nuestros alumnos el pensamiento computacional, etcétera, además hay una implicación enorme en la parte artística, ¿no? Porque, bueno, pues vamos a ver muchos ejemplos de cosas pues que funcionan, pero estéticamente no están bien concebidas, porque nos despista la atención hacia donde no es, o porque nos confunde la forma de los botones, porque uno es para pulsar, el otro es para pasar página, en fin, es decir, que el diseño va a tener un peso muy importante y por lo tanto este concepto de STEAM es STEAM con la A de arte, ¿vale? No STEM, sino que se introduce claramente y rotundamente el concepto de STEAM,
¿vale? Bueno, además hay otra serie de funciones que iremos viendo. Esto es lo que veremos para empezar, ¿vale? A partir de ahí, pues tanto el tema 2 y el tema 3, pues vamos a ver herramientas de dibujo y de animación, elementos multimedia, sonidos, grabadora, traductor. Es muy interesante que en App Inventor vais a ver que bueno, es un software que tiene, bueno, es muy interesante porque nos permite, hay muchas funciones que lo único que no se reprograman, pues yo qué sé, por ejemplo, reconocimiento de voz, ¿no? Queremos incluir una función que le digas una palabra y te la escriba en la aplicación, por ejemplo, ¿vale? Esa función que reconoce mi voz y la escribe en el espacio, en el campo de texto que hayamos diseñado en nuestra aplicación, no es algo que programe App Inventor, sino que lo que hace es llamar a funciones que ya tienen los teléfonos, como el reconocimiento de voz, o al revés, o sea, sí, la reproducción de sonidos, la geolocalización, etcétera, etcétera. Es decir, App Inventor lo que hace es coger de nuestro dispositivo ciertas funciones, enganchar con funciones que ya tiene y utilizarlas, ¿vale? Esto, bueno, ahora os suena un poco a chino, pero simplifica muchísimo el software en sí mismo, porque lo que hace es llamar a un software que ya tienen por defecto todos los teléfonos, ¿vale? En los que vamos a programar esas aplicaciones. Entonces, ¿por qué programar dos veces o por qué cargar ese programa cuando lo tenemos en nuestro teléfono ya predeterminado? Y estamos hablando precisamente, pues eso, de sensores físicos, el GPS de nuestros teléfonos, el acelerómetro, el sensor de proximidad, todos esos elementos que ya existen, los podemos conectar directamente y hacer cosas con ellos, ¿vale? Interacciones con ellos, ¿eh? A propósito de que, pues lo que os decía, que reconozca, detecte cierta distancia con un objeto, pues qué tiene que hacer, ¿vale? Es decir, nuestro teléfono, conectamos con funciones que ya tiene por defecto nuestro teléfono y que utiliza fuera de App Inventor. También vamos a ver funciones sociales, de comunicación, y terminaremos al final un poco trabajando como siempre. ¿Para qué me sirve esto? ¿Vale? Otra reflexión importante que no sé si compartís conmigo, pero que a mí me parece que lo habéis bordado en la parte de programación y robótica, es el hecho de entender que la tecnología es un medio y no un fin en sí mismo. Evidentemente, cuanto más complejos hagamos las cosas, pues más, si te gusta la programación, si te engancha, pues fenomenal, vas a hacer cosas muy chulas, vas a generar recursos para tus alumnos muy potentes, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, lo importante es que no perdamos de vista que no es la complejidad técnica la que hace mejor cualquier solución, o el hecho de dominar técnicamente todas las funcionalidades os hace mejores docentes, sino todo lo contrario. Precisamente es esa aplicación didáctica de cosas a veces insignificantes, como las que habéis podido diseñar en esos bloques de creatividad o en esos feedback, etcétera. Esas cuestiones o aplicaciones didácticas de cosas técnicamente súper sencillas, pero que cambian absolutamente la dinámica del aula, convierten en gamificada una tarea que normalmente hacíais de otra forma, simplemente porque había un LED que se encendía o se apagaba y podíamos trabajar en pares. Cuestiones muy sencillas que vosotros mismos habéis diseñado. No dejéis de pensar en esta asignatura también, igual que lo habéis hecho con robótica y programación, que cada uno puede llegar técnicamente a donde quiera, ¿vale? No, para nada estoy diciendo que no lo hagáis, pero que no hace falta dominar absolutamente todo para y sobre todo si dominamos todo pero nos olvidamos la parte pedagógica y didáctica de qué puedo hacer, para qué me puede servir esto con mis alumnos, ¿vale? Estaremos cometiendo un error, nos estaremos especializando, adquiriendo una competencia digital muy importante, pero
estaremos perdiendo la oportunidad de trasvasar todo eso, transferir todo ese conocimiento hacia lo realmente importante, que es mi aula, a mi aula, en el caso de ser nosotros los que diseñemos esos recursos, o a mis alumnos, pasándoles a ellos el testigo de trabajar o diseñar esas aplicaciones, esas soluciones, ¿vale? Terminaremos el tema 4 con un concepto que es muy interesante, y es el concepto de microlearning, ¿vale? Que un poco veremos cuál es la definición y el origen, cómo podemos diseñar esos espacios de microlearning en nuestras aulas, y cuál es el proceso de diseño. ¿Alguien sabe que queréis compartir qué es lo que entendéis por microlearning? No es un examen, ¿eh? Simplemente, ¿qué se os viene a la cabeza cuando hablamos de microlearning? Es como las clases, digamos, e-learning, pero en pequeñas, como Duolingo, por ejemplo, ¿no? Desarrollalo un poquito más, Sí, como María si Jesús. fueran, sí, como si fueran, es que creo haberlo leído, como si fueran píldoras, creo que lo dicen como Eso es, píldoras educativas, eso es. pequeñas. Eso es, píldoras, esa es la palabra. Microlearning en el sentido, o sea, hay una tendencia y precisamente tiene mucho que ver con el diseño de aplicaciones, ¿no? Cuando llevamos un dispositivo móvil como las tabletas o los teléfonos en el bolsillo, podemos llevar el aprendizaje, el conocimiento va encapsulado en pequeñas píldoras, como decía María Jesús, ¿vale? Eso es lo que entendemos por microlearning. Lo veremos más en detalle, ¿vale? Pero el origen de este concepto viene mucho del mundo profesional. Al final, la actualización continua, el aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso de cualquier profesional, me da igual un abogado, que un ingeniero, que un arquitecto, que un fontanero, ¿vale? Estamos continuamente aprendiendo porque cambian las técnicas, cambian los... Bueno, pues del mundo profesional viene precisamente esta idea de microlearning, en el sentido de que cuando normalmente no necesitamos volver a aprender todo no cambia toda la fontanería, no cambia todos los conceptos de estética o los materiales que se utilizan en estética o lo que sea, pero sí que cambian pequeños aspectos, materiales, procedimientos, normativas, y de esa y que nos obligan a estar en continuo actualización, ¿no? Pues esa idea que en el mundo profesional ha funcionado maravillosamente, porque además lo puedes consumir desde en cualquier lugar, yendo en el autobús, mientras que vuelves a casa. Esa idea que en el mundo profesional ha funcionado y que genera que la mayoría de las empresas tengan sus campus de formación con esos pequeños píldoras, con esos pequeños conocimientos extrapolada al mundo educativo, cuando estos dispositivos están ya en las aulas, nuestros alumnos los manejan perfectamente, incluso los llevan en el bolsillo, ¿vale? A veces no nos dejan incluirlos en los colegios, pero el caso es que los tienen, ¿no? Los utilizan. Pues esa idea de poder generar microcontenidos que se consumen fácilmente en un dispositivo pues como este tipo, que no necesitamos un ordenador con todo un Moodle, con 252 PDFs, etcétera. Esa idea es muy interesante trasladarla al mundo educativo, y por eso vamos a terminar concretamente. Las aplicaciones que vamos a hacer son microcontenidos, pues porque haremos una aplicación para sumar, o para escribir, saber si se escribe con B o con V una palabra, o para 1000 cosas que se os van a ocurrir y que se nos van a ir ocurriendo, ¿vale? Entonces, cerraremos la asignatura precisamente con esta idea, porque es muy interesante cómo la experiencia previa que se tiene en el mundo profesional es perfectamente adaptable y extrapolable al mundo educativo. Y vamos a ver cómo, ¿vale? Empezamos. ¿Qué es una app?
¿vale? Una aplicación, vamos a repasar muy rápidamente qué no puede faltar cuando estamos concibiendo y desarrollando una aplicación, ¿vale? Este es un poco el índice de lo que vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, por un lado, qué es una aplicación, para qué desarrollamos aplicaciones, o sea, con qué objetivo. La primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando desarrollamos una app es ¿para qué estamos desarrollando esto? ¿Qué buscamos? ¿Vale? Y encima, en el mundo educativo, ¿qué espero del usuario final? Que al final son mis alumnos, ¿no? El cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a diseñar, cómo lo voy a programar y qué software vamos a utilizar. Como os digo, optamos por App Inventor porque es un software libre, sabéis que es un software del MIT, ¿vale? Y bueno, pues lo que vamos a hacer es un software que, como ya os digo, pues vamos a entrar un poquito, y si nos da tiempo, en la web de App Inventor, ¿vale? Y bueno, pues tiene su interfaz de diseño, su interfaz de programación, los cuadros de texto. Es una solución de tantas, hay muchas más, pero a nosotros nos interesa utilizar esta porque es gratuita, porque está enfocada directamente al mundo educativo, porque tiene sus tutoriales, porque está el MIT detrás soportando y actualizando continuamente el software. Y nosotros pues tenemos, en el mundo educativo, somos lo que somos, tenemos los presupuestos que tenemos y es una solución absolutamente potente y que, bueno, que nos da muchos juegos con todos sus defectos y sus limitaciones, como todos los software libres, ¿vale? Entonces, esto es un poco las grandes preguntas que nos vamos a hacer. En general, ¿qué es una app? Es un paquete de comandos y recursos que se pueden ejecutar desde un dispositivo móvil. Igual que en programación y robótica, pues un robot era un conjunto de comandos que ocurrían en un hardware que estaba interconectado con una serie de componentes implicados. Pues en este caso es una serie de comandos, un programa, una interacción, un programa que encierra interacciones, ¿vale? Que se puede consumir desde un dispositivo móvil, un teléfono o una tableta, ¿vale? En educación, es un recurso tecnológico para dar sentido al uso de los dispositivos en el aula. Es verdad que hay normativas, yo no sé si la Comunidad de Madrid, que es donde vivo, sigue prohibiendo los teléfonos móviles en los centros educativos, creo que sí. En fin, pues una vez más, un error, porque no se trata de prohibir, prohibiendo no educamos a la gente, pero bueno, en cualquier caso, quizá para cambiar las cosas, en el momento en que realmente estos dispositivos en el aula no se utilicen para estar haciéndose TikToks, etcétera, etcétera, sino que lo utilicemos con un fin didáctico, pues desde luego el diseño de apps y los teléfonos adquirirán un protagonismo en las clases, ¿vale? Además, es una vez más una herramienta para desarrollar vuestra propia competencia digital, pero sobre todo para desarrollar el pensamiento computacional. El software que vamos a utilizar también es programación por bloques, etcétera, etcétera. Es decir, es sencillo, pues hay que entender la lógica que hay detrás del software y aplicarla, pero básicamente pues enfocamos a lo mismo, a ese pensamiento computacional, pensamiento crítico, esa lateralidad, esas habilidades implicadas, ¿no? Como la resolución de problemas o la aplicación de aprendizajes sobre ciencia, tecnología, matemáticas y, como os decía antes, sobre diseño en este caso. Con lo cual, diseñar una aplicación puede tener una interdisciplinaridad muy importante, que yo siempre os recomiendo una vez que os soltéis y que dominéis un poquito la materia, que no dejéis bueno, pues de trabajar coordinadamente con la parte de plástica y visual, ¿vale? Porque tiene mucho de lógica, por supuesto, y de plástica, de diseño visual, ¿vale? Y lo vais a ver enseguida. Además, permite que otro aspecto importante, seguramente se os ocurren más, ¿vale? Pero permite que la comunidad educativa pase de ser un mero consumidor de tecnología
convertirse en creador, es decir, en la medida en que podemos, consumidores de aplicaciones, lo somos todos, los niños, los adultos, los profesores, los padres, las familias, etcétera. Pero es verdad que crear, insisto, hasta el dominio que queráis ver, o sea, puede ser que no seas un lince creando aplicaciones, pero el hecho de pasar, de hacer lo que vamos a hacer con esta asignatura te hará entender lo que hay detrás de cualquier aplicación, por muy compleja que sea, ¿vale? Y eso es muy interesante, saberlo nosotros como docentes, pero hacérselo ver a los alumnos, que detrás de esas aplicaciones que manejan no hay más que una serie, un paquete de comandos, un programa, un diseño, una estética, que es lo que sustenta. No hay magia, no es que la tecnología es lo que es pura lógica, es matemáticas, es tecnología, es diseño, ¿vale? Y es ciencia. Pues esa idea, manejar mínimamente o profundamente este tipo de software nos permitirá entender perfectamente lo que hay detrás de desarrollos mucho más complejos que lo que nosotros vamos a hacer en el aula, ¿vale? Y sobre todo preparar las cabezas de nuestros alumnos para ese futuro profesional en el que se van a manejar, donde, bueno, pues hacen falta muchos perfiles que entiendan que detrás de la tecnología no hay magia, sino ciencia pura y dura y mucha matemática y física aplicada, de esa que aprendemos en clase y no sabemos muy bien para qué, ¿no? Pues nos va a permitir todo esto. Bueno, en el proceso de desarrollo de una aplicación es fundamental empezar por estas fases, ¿no? Lo primero que tenemos, antes de diseñar una aplicación, aparte de responder a las preguntas de para qué y cómo y con qué, ¿vale? Que en este caso ya lo hemos dicho. Lo primero que hay que hacer es diseñar e idear el objetivo perseguido, ¿vale? Es decir, ¿qué queremos hacer? Pues queremos hacer una aplicación que los alumnos sumen, que le permita a los alumnos sumar. Queremos hacer una aplicación que nos permita saber si el teléfono está inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha, y que nos diga plano inclinado, trabajar planos inclinados y en nuestro teléfono, etcétera. Ese sería el idear el objetivo, ¿no? Luego hay que crear la arquitectura de la información, ¿vale? Eso significa que cuando decimos crear la arquitectura de la información, es por un lado diseño y por otro lado programación, porque tenemos una pantalla muy pequeña, ¿vale? El espacio de trabajo de ese alumno que va a ser, para el que estamos diseñando este recurso, o que va a diseñar ese recurso, ese usuario final de nuestro desarrollo, el espacio es muy pequeño. Tenemos que tener muy claro cómo se distribuye la información, porque habrá elementos que sean bueno, pues que sean pulsables, elementos que nos devuelvan una información o un dato o lo que sea, ¿no? Con lo cual es muy importante tener muy claro que tenemos un espacio limitado y que tenemos que crear una arquitectura de la información lógica. Arquitectura lógica en el sentido de que si la cosa más insignificante ocupa un espacio así y cosas fundamentales no se ven por el color, por lo que sea, por el tamaño, pues estamos cometiendo un error, porque nuestro usuario no va a ser intuitivo el uso, no va a ser rápido. Igualmente, esta arquitectura de información varía mucho de unos niveles educativos a otros. No es lo mismo la psicomotricidad de un alumno de infantil, que va a necesitar botones grandes, por eso las aplicaciones de los niños pues son grandotas, sencillas, con poca interacción, etcétera. Con lo cual, niveles educativos, desarrollo cognitivo de nuestros alumnos, el tipo de cuestiones que queramos unir, el número de páginas o de pantallas en donde vaya a ocurrir nuestra secuencia de acciones, etcétera. Todo eso es algo que tenemos que tener prediseñado desde el principio. Ordenar la secuencia de la información y disponer los elementos y el contenido multimedia.
cuántas veces, pues, simplemente pasar de una pantalla a otra, pues tiene que ser algo sencillo y muy, muy claro, que no tengas que pensar a ver dónde, que no tenga que leer un texto así de grande para saber, sino que a lo mejor un icono, una flecha, ya me hace pensar que con eso me muevo de una pantalla a otra, etcétera. Definir cuándo y cómo utilizar los elementos multimedia. Igual que el color puede agobiar, puede saturar, o la forma, o el contraste fondo y forma a la hora de diseñar, el exceso de ruido pues yo qué sé, sonidos o músicas, pues también puede romper esa sencillez en la interacción, ¿vale? Elegir los elementos narrativos, personajes, espacio, tiempo, acción. Si trabajamos una aplicación en donde haya un hilo conductor, crear una estructura narrativa, tenemos que tener claro cómo vamos. Lo primero que hay que hacer es un ejercicio de empatía con el usuario, ¿no? Si yo fuera mi alumno de tercero de primaria, ¿qué necesitaría? ¿No? Esa es la estructura narrativa, ¿no? ¿Qué tipo de mensajes, qué tipo de botones necesitaría para interactuar, teniendo en cuenta yo, profesor, cuál es mi objetivo, ¿no? Que es trabajar la ortografía, o lo que decíamos de física, de los planos inclinados en física, o yo qué sé, o jugar dentro de un laberinto, moverme dentro de un laberinto y llegar al final, ¿no? Lo que haya montado. ¿Vale? Entonces, y por último, desarrollar e implementar la idea partiendo de las funcionalidades de que disponga el software elegido. En este caso, os decía, vosotros ya la programación por bloques, muchos elementos de la lógica ya los tenemos, pero lógicamente os pasaría al pasar de BitBlock a Scratch. Bueno, pues es verdad que hay muchas cosas parecidas, pero luego cada uno tiene su idiosincrasia, y cuando tienes la cabeza en uno te cuesta pasar al otro, y aquí, bueno, pues evidentemente App Inventor pues también tiene su lógica específica, que tendremos que coger el truco, y lo cogeremos a base de probar y de mucho tutorial y soluciones que ya existen. A mí me gusta mucho trabajar desde una hoja en blanco. Trabajaremos desde una hoja en blanco, vamos a construyendo desde cero, ¿vale? Pero también se aprende mucho modificando cosas que ya existen. En la universidad tenemos ya un banco de recursos creados por vosotros mismos, por promociones anteriores a vosotros, que a mí me gusta mucho utilizar para construir a partir de ello, ¿no? Pues son recursos que funcionan perfectamente, pero que a lo mejor, pues desde un punto de vista visual, pues son mejorables, y os gustaría cambiarlos, adaptarlos, o adaptarlos para otros niveles, ¿vale? Entonces, el conocer el software y trabajar sobre desarrollos ya existentes nos va a ayudar a familiarizarnos mucho más, incluso a partir de ideas que ya existen. Como os digo, a mí me parece fundamental hacer comunidad de aprendizaje, y eso es lo que vamos a fomentar en todo momento, ¿vale? Más cuestiones. Bueno, por poneros, cuando hablamos de este diseño, ¿no? Este pensar, perdonad, pensar cómo qué es lo que queremos hacer, ¿no? Qué es lo que queremos construir, qué objetivos persigue nuestra aplicación. Cuando hacemos este tipo de cosas, ¿vale? Lo primero, me resulta muy fácil, seguro que entendéis lo que es un guión técnico, ¿no? Un guión multimedia. Es verdad que esto no es lo que tenemos que hacer para diseñar una aplicación, pero esto, por ejemplo, es lo típico de un vídeo, ¿no? El guión técnico de un vídeo. Esos vídeos que vemos maravillosos de publicidad o de lo que sea, ¿no? En montones de sitios, en la televisión, en donde sea, ¿no? En internet, todos esos vídeos no surgen, no se improvisan, ¿no? Se van haciendo una serie de, bueno, pues de planos, se va decidiendo qué va a ocurrir en cada segundo del vídeo. Sí, bueno, pues lo que os pongo aquí, ¿no? Pues ¿qué va a ocurrir? Todo esto requiere una fase de análisis y de diseño, porque tenemos un objetivo, tenemos unos tiempos que cubrir, que
que cumplir, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues esta idea del guión multimedia, que el guión técnico que está detrás de cualquier vídeo que construyáis, bueno, y que si hacéis vídeos con vuestros alumnos les obligaréis a diseñar previamente para luego programar, pues es también una idea que de otra manera vamos a tener que diseñar en nuestras aplicaciones. Es decir, igual que insistíamos mucho en programación y robótica, bueno, en la parte de programación sobre todo, en que diseñarais primero ese diagrama de flujo, ¿no? Que sería esto, ¿no? ¿Qué pasa si pulso el botón de sumar? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Que me muestra 2 campos de texto para poner 2 números, para poner 3, que lanza la aplicación o la función de sumar y me devuelve en el campo de texto el resultado, que le hablo y reconoce el número y lo suma, lo que sea, ¿no? Estos diagramas de flujo y esa idea de qué va a ocurrir, cómo quiero que la interacción ocurra, cómo quiero que pase de página, etcétera, etcétera, lo tenemos que tener muy clara desde el principio. Como os digo, una gran dificultad que tiene, una limitación que tiene cualquier aplicación es el espacio en el que trabaja el usuario, con lo cual o somos capaces de tener muy clara la interacción desde el principio y muy clara en el sentido de qué va a pasar en función de lo que haga el usuario, ¿no? O vamos a conseguir, vamos a desarrollar algo que luego no va a ser útil, ¿vale? O que vamos a tener que modificar, ¿vale? Entonces, en el caso del diseño de aplicaciones, por lo que os decía, al final estos diagramas de flujo que veía que a nivel de programación tienen más que ver con la lógica, aquí entra el elemento de la pantalla, ¿no? De ese espacio. Aquí ocurren cosas, o sea, como os decía, esa parte del diseño, de la estética, ¿no? De la interacción. Al final, la ventana de entrada del usuario hacia lo que programemos es esa interfaz, ¿vale? Son estas ventanas, ¿vale? Perdonad. Como os decía, en el caso del diseño de aplicaciones, así como en robótica teníamos todo el tema de conexiones, componentes, etcétera, etcétera. En este caso, el espacio de la pantalla del que disponemos y las distintas pantallas por las que vamos a ir pasando lo tenemos que tener diseñado y claro desde el principio. Es decir, no solo la programación, lo que va a ir ocurriendo detrás, sino cómo esa programación se va a ir ejecutando, ¿vale? Porque, insisto, aquí es el usuario el que ejecuta, ¿vale? No hay un orden secuencial, no das a un botón y ocurren 7 cosas seguidas, sino que es el usuario el que incluso va decidiendo el orden en el que ocurren las cosas. Podemos diseñar una aplicación que haga sumas y haga restas y podemos tener a un usuario que solo sume, que solo la utilice para sumar o que solo la utilice para restar o que vaya haciendo primero una suma, luego una resta, y todo eso tiene que estar perfectamente programado para que haya tantos usos posibles, combinaciones de usos posibles como individuos accedan a esa aplicación, ¿vale? Esta es una de las grandes dificultades precisamente del diseño de aplicaciones. El ser capaces de ponernos en la cabeza del usuario final y contemplar de forma sencilla todas las posibles interacciones que pensemos que van a ocurrir o van a interesar a ese usuario, ¿vale? Por lo tanto, ese guión multimedia, esa idea que tú tienes en la cabeza en donde no solo es lo que programas, sino en qué espacio va a ocurrir y de qué manera, ¿vale? Es el punto de referencia, ¿vale? El punto de partida para el diseño de cualquier app, ¿vale? Y en segundo lugar, pues elegir la herramienta para desarrollar tu aplicación, pues algunas claves, concretamente las que hemos utilizado nosotros, es pues cómo vas a querer difundir esa aplicación, ¿no? Si lo vas a comercializar a través del Apple Store, del Google Play, de un código QR. En nuestro caso, lo que queremos es poder trasladar directamente
Nosotros, por ejemplo, una de las grandes ventajas que tiene App Inventor es que no tenemos que pasar por una tienda, ni por el Apple Store ni por el Google Play, ¿vale? Dependiendo de que trabajemos con un teléfono Android o iOS, ¿vale? Nosotros podemos generar esas aplicaciones y pasárselas directamente a nuestros alumnos, ¿vale? Sin necesidad de pasarelas de pago ni nada de eso, por lo cual ese es uno de los motivos por los que vamos a utilizar App Inventor. Además es gratuito, el coste para el usuario es cero. Se consume en entornos cerrados, no voy a necesitar registrar al usuario y estamos con menores, con lo cual esto nos facilita mucho el trabajo, igual que conseguíamos esquivar este problema con BitBlock, ¿os acordáis? Y la manera en que creábamos estas aulas y los alumnos simplemente, bueno, vosotros en este caso, entrabais y hacíais las tareas que se os encomendaban, etcétera. Y luego, pues la posibilidad de otro aspecto a tener en cuenta y que hemos tenido en cuenta a la hora de decidir utilizar App Inventor es la posibilidad de personalización de las aplicaciones según los contextos. Os dejo en la presentación porque no vamos a conectarlo ahora, no tiene mucho sentido, que bueno, que estas aplicaciones, el hecho, lo decía antes, el hecho de saber lo que hay detrás de una aplicación convirtiéndose en creadores, aunque sea con software muy básico como App Inventor, os puede ayudar os ayuda claramente a entender lo que hay detrás, e incluso en el caso de que, imaginaros, pues formáis parte de la dirección de un centro educativo y decidís crear una aplicación, diseñar una aplicación a medida para el centro, pues yo qué sé, para llevar la cuenta de las tutorías con los padres o de la asistencia a clase o lo que sea, el hecho de conocer pues lo que hay detrás de esas aplicaciones, de una aplicación, de cualquier aplicación, y los ayuda a exigir a cualquier proveedor o a cualquier otro software, no necesariamente gratuito, bueno, un poco qué es lo que se puede hacer, hasta dónde se puede llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un 2 por 1, ¿no? En la medida en que somos capaces de crear, sabemos las posibilidades que tiene y concretamente, además nosotros vamos a utilizar el software más básico que existe precisamente porque son los gratuitos los que tienen menos funcionalidades, ¿vale? Y menos posibilidades. Bueno, simplemente os lo dejo para que veáis que hay distintas soluciones, muchas de ellas de pago, y por si queréis complicaros mucho más y salir de este entorno 100% gratuito que es App Inventor, en el que nosotros vamos a poner estas primeras mimbres, ¿no? a nuestro trabajo. Bueno, entonces el cómo, ¿vale? Lo primero, ¿veis? Cuando decimos que lo primero que tenemos que hacer es en cualquier diseño de una aplicación es estructurar diseñar las pantallas, ¿no? que vamos a utilizar. Primero, saber si vamos a utilizar una o 7. Segundo, cómo nos vamos a mover por esas pantallas. Todos estos elementos, esperad que voy a darle con el puntero, todos estos elementos son los que vamos a ir introduciendo y que tenemos que tener claro antes de empezar a diseñar, pues qué tamaño van a tener, qué función, qué va a haber detrás de este play, si ejecuta un vídeo, si estoy en la pantalla, cómo paso de una pantalla a otra. Fijaros, pues estos iconos, ¿no? De volver hacia atrás, cuestiones gráficas o textuales que ayudan a que la interacción sea absolutamente sencilla e intuitiva, o sea, que no necesites un manual. No sé si habéis visto a alguien que coja una aplicación y se ponga a leer el manual. Nadie. Lo que empezamos es a trastear, a probar, porque además hay ciertos iconos, mensajes que son como de cajón para que sirven, ¿vale? Y ese es el gran ejercicio que tenéis que hacer a la hora de diseñar vuestra aplicación, ¿vale? Con lo cual, una vez que tenemos claro el guión, el qué queremos hacer, ¿vale? Adaptamos esa idea a un número concreto de pantallas, botones, colores, tamaños. Parece trivial, dices, bueno, pues voy colocando elementos, pero no lo es y además variará mucho
la misma aplicación, como os decía, dependiendo de que nos dirijamos a un alumnado más adulto o que nos dirijamos a un alumnado más pequeño, más joven, ¿vale? Por muchos motivos, por lo que hemos hablado de la psicomotricidad, etcétera, ¿vale? Y bueno, y aparte del desarrollo cognitivo, ¿no? La complejidad de las acciones. Una vez que tenemos diseñado esa puerta de entrada, tened en cuenta que la interfaz de diseño es la ventana hacia lo que hayamos creado, del usuario, del potencial usuario en el que estábamos pensando cuando desarrollábamos nuestra app, ¿vale? Bueno, pues elegimos el software y seleccionamos las funcionalidades que lo hacen posible. Por lo tanto, hay una parte de diseño, una parte de producción y luego la difusión. Es decir, una vez que tenemos creado la aplicación, pues la distribuimos. Como os digo, lo normal y todas las aplicaciones que tenemos en nuestros móviles se distribuyen a través de dos tiendas, ¿no? Dependiendo del software que tenga tu teléfono, del tipo de dispositivo o tableta que tengas, de teléfono o tableta que tengas, ¿vale? Y bueno, pues esas aplicaciones una vez desarrolladas se descargan y se consumen localmente en nuestros teléfonos, ¿vale? En nuestros dispositivos móviles. Bueno, esto simplemente como resumen. Y ahora por parar un poquito, no sé si conocéis esta viñeta de Mafalda, una reflexión para romper un poco la sesión, precisamente sobre este chiste de Mafalda, ¿no? Bueno, miradlo un momentito y a ver qué os sugiere. Bueno, pues no sé qué es lo que veis vosotros, no sé si alguien quiere intervenir. Bueno, esta viñeta así para parar un poquito y relajar un poco la cabeza, viene precisamente esto que acabamos de ver, que parece tan complejo y bueno, y que tiene su proceso y sus puntos impepinables y que no nos debemos saltar. Bueno, pues tiene que ver, a mí me hace mucha gracia bueno, Mafalda me encanta, supongo que a vosotros también, pero llega Mafalda con un artefacto que se ha creado con un sifón y llega volando y bueno, pues sus amigos empiezan a ver un montón de posibilidades, se complica el artefacto con el sifón y no sé qué, y al final le añade no sé qué cosa que va a revolucionar absolutamente la idea inicial y lo convierte en algo que ya no, perdonad, en algo que bueno, que falla, ¿no? Y a que al final acaba Felipe con los pelos empapados y tal. Es decir, ¿a qué quiero ir con esto? Defíneme estupendo, ¿no? Es muy habitual y es una reflexión que ponemos ahora mismo encima de la mesa, es muy habitual que tendamos a poner muchas cosas, ¿vale? En esas pantallas, en este artefacto de Mafalda, ¿no? Que además del sifón por lo que permitía a Mafalda volar, pues le añadimos no sé qué y entonces ya lejos de mejorar y hacerlo más estupendo, lo hemos destrozado, ¿no? Bueno, pues eso es un poco a lo que quiero ir, es que menos es más, muchas veces lo hemos visto en programación y robótica, lo habréis visto que lo que decíamos tanto desde las aplicaciones didácticas, que a veces con poquita cosa cambiamos radicalmente el paso del aula y la percepción de nuestros alumnos, y en este caso con más motivo, sobre todo en la parte del diseño y de la interacción, ¿vale? Simplemente que no intentemos incluirlo todo creyendo que con eso es mejor nuestro desarrollo, nuestra aplicación, ¿vale? Sino que muchas veces todo lo contrario, ¿no? Cuantas más cosas ponemos, más ensuciamos ese interface y más difícil es que nuestros usuarios se manejen de forma sencilla por esa aplicación y que consigamos nuestro objetivo didáctico,
de que hayamos diseñado desde el principio, ¿no? Bueno, esto era un poco así. No sé si lo veis, si lo veis así. Podéis hablar, podéis interrumpirme si queréis. Bueno, entonces, por resumir un poco, ¿qué es lo que nos permite, qué es lo que vamos a empezar a ver con el diseño de aplicaciones y con App Inventor? Pues aprender a programar, desarrollar ese pensamiento computacional. Vamos a trabajar programación por bloques, ¿vale? Que, bueno, pues como sabéis, simplifica muchísimo la iniciación a la programación, porque aunque no es exactamente igual, va a tener sus matices, ¿vale? Pero es la misma lógica, ¿no? Y además nos permite, no solo a nosotros, nos lo hace más fácil, es que no somos técnicos ni programadores especialistas, sino que a nuestros alumnos también, si queremos introducirles dentro de esta creación, ¿no? De sus propias aplicaciones, nos va a permitir hacerlo de forma sencilla, ¿no? Porque no nos perdemos en todos esos problemas que hay o esa complejidad que tiene el código, como veíamos con Arduino o con cualquier otro, ¿no? En donde no cierras un paréntesis y no funciona nada o hay un espacio de más y se va todo al traste, ¿vale? Bueno, entonces es una programación, como además es concretamente el diseño de aplicaciones, si ya era transversal la programación en la robótica, en este caso, como os decía, implica otras áreas como la plástica, etcétera, ¿vale? Y muy importante, antes de, ahora yo voy a entrar, ¿vale? Pero supongo que tenéis todos el ordenador, bueno, supongo no, seguro, que tenéis el ordenador delante. Por favor, no sé si estáis registrados ya en App Inventor, pero para trabajar, ¿qué es lo que necesitamos? Un ordenador para trabajar con App Inventor que tenga internet, tener una cuenta de Google con usuario y contraseña, ¿vale? Un correo de Gmail, ¿vale? Y registraros en App Inventor Meet Edu, ¿vale? Si queréis lo pongo voy a poner el enlace, un momentito. Marta, una pregunta. ¿Es todo en inglés o hay versión también en castellano? Lo tienes en castellano. Ah, genial, vale. Bueno, aunque los tutoriales y todo eso está en inglés, creo que en castellano hay poco, pero en general está todo en inglés, ¿vale? O sea, perdona, en castellano. El interface de programación se puede poner en castellano. Un poco mal traducido, vale, os lo he puesto en el chat, ¿vale? Entrad ahí y registraros, ¿vale? Y luego además, bueno, esto es una recomendación, en algún momento alguien me lo echó en cara, pero es la verdad, yo tengo un iPhone, ¿vale? Y App Inventor jura y perjura que en iPhone funciona exactamente igual, que es compatible App Inventor con iPhone igual que es con Android, o sea, con iOS igual que con Android. A mí me vais a perdonar, pero yo para corregir vuestros ejercicios y no penalizaros por cuestiones estéticas, me funciona mucho mejor en Android que en iOS, ¿vale? Eso no significa que si tenéis un iPhone, pues vayáis a tirar el teléfono, pero yo os diría que si tenéis a mano un teléfono obsoleto de Android, no sé por qué la estética en iOS, o sea, el cómo visualizamos en nuestro teléfono toda esa parte del diseño visual, a mí por lo menos en mi iPhone a veces se me descoloca y me creo que está mal hecho y sin embargo lo veo en un Android y se ve perfectamente, ¿vale? Es mi recomendación. ¿Que no tenéis otro teléfono? Pues con iOS, ¿vale? Yo siempre corrijo en Android, ¿vale? Pero el resultado final de vuestro trabajo va a ser siempre un recurso, o sea, una aplicación que vais a ir corrigiendo desde vuestro teléfono, ¿vale? Y para eso necesitáis, no sé si os habéis registrado ya en App Inventor Meet Edu, desde aquí programamos, ¿vale? Y además tenéis que ir a Apple Play o bueno, a la tienda de vuestro teléfono, ¿vale? Ya estáis registradas, Sandra dice que sí, y tenéis que instalar en vuestro teléfono esta aplicación Meet A1 AI2 Companion, ¿vale?
Está en el Apple Store o en el Google Play, ¿vale? Es gratuita. Voy a empezar a compartir mi registro, ¿vale? En App Inventor. Y vamos a hacer una cosa cuando ya os tengáis descargada la aplicación. A ver. Marta, Sí, dime. Bueno, me sale como que es de pago. ¿App Inventor? No. No, la aplicación del móvil. A ver. Me No, pone, a ver. pruébalo durante un mes, después paga 5 euros al mes. Ah, pues Voy yo la a tengo seguir, descargada. voy a seguir investigando, espérate. Sigue investigando, sí, porque yo me la acabo de descargar ahora mismo, la acabo de actualizar. La tengo tanto en el teléfono Android, como os digo, como en el iPhone. A ver, mira a ver si estás entrando en una que no es. Espera, que voy a dejar de compartir la presentación. Perdonadme que me he liado. A ver, un momentito. Dejo de compartir el archivo y voy a compartir mi pantalla. A ver. Un segundito, que voy a compartir la pantalla. Espero que no me dé problemas si no quito la cámara. Un momento, compartir ahora. Quiero compartir. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. A ver, no os pasa a todos lo mismo que a... No, Sara. yo estoy dentro, lo único que me pide en la de la aplicación que tengo en el móvil, me dice que tengo que introducir o 6 caracteres o escanear un código QR que imagino que me lo tendrá que proporcionar Ya, a pero través de la eso página. es después. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Vale. Pero ya os habéis podido descargar la aplicación, ¿no? En Sí, el sí, yo teléfono. sin problema. Sí, lo tengo al final Vale, también. lo tenéis, vale, pues eso, es gratuita, es que siempre es la abejita esta, ¿no? Tenéis el icono de la abejita que pone App Inventor, ¿vale? Fijaros, bueno, pues como ya es casi la hora, solamente vamos a entrar en más detalle en la próxima clase, ¿no? Pero si ya estáis registrados en App Inventor, tendréis algo así como, bueno, yo es que estoy visualizando una aplicación que yo ya tenía hecha, ¿vale? Entonces, voy a hacer una cosa para que veáis un poco, o sea, el proceso así muy resumido, y ya entraremos en detalle. Esta aplicación ya está desarrollada, se ha desarrollado tanto el interface de usuario, esperar que no tengo la... ¿dónde está el...? Sí, vale, no, es que no me deja bueno, da igual. Tenemos en la parte de diseño, tenemos diseñadas así las pantallas, ¿vale? Y luego la programación, que no la estamos viendo ahora, pero bueno, os la puedo enseñar, ¿vale? Detrás de la programación, si me fuera la programación por bloques, estaría aquí atrás, ¿vale? Estaría el diseño por un lado y la programación por detrás, ¿vale? Esto es una aplicación normal, ¿vale? ¿Cómo puedo? Esto yo lo he diseñado, ¿vale? Esperar que creo que me estáis viendo, ¿no? Sí. Yo lo he diseñado, ¿vale? Y ahora lo que hago es probarlo en mi teléfono, ¿vale? Vamos a entrar en más detalle, pero precisamente para ver si funciona como yo quería, ¿vale? Hay varias funciones. Está el emulador, que funciona fatal, pero nos permite, lo veremos en detalle, ¿vale? Nos permite, crea como una pantalla ficticia aquí en un lado de nuestro ordenador y vemos cómo funcionaría, ¿vale? Pero yo siempre os recomiendo, por eso os he dicho que descarguéis la aplicación iCompanion. Si yo doy a iCompanion, ahora mismo desde vuestra aplicación, os decía, dame un código, que en este caso es ULESNE, ¿vale? O o escanea ¿cómo se llama? El código de barras este. ¿Lo habéis cogido alguno? ¿Alguien lo está pillando? Lo estáis cargando, ¿verdad? Es que estoy aquí. Eso es lo mismo, ¿no? No. ¿Y quién lo ha pillado? ¿Quién lo está cargando? Alguien lo está cargando.
Bueno, es que a lo mejor no se puede, o sea, fijaros, o sea, simplemente para que veáis el proceso. Precisamente esta aplicación que tenéis en el teléfono, voy a parar esto un momento, ¿vale? Lo voy a volver a lanzar. Bueno, reiniciar conexión, refresh companion screen. A veces se queda pilladillo, ¿eh? Hay que darle a refresh porque lo estábamos cargando, ¿vale? Reiniciar conexión. Ahora, ya. ¿Vale? Podéis meter el código, si os acercáis y os ponéis delante con la aplicación, delante del automáticamente tenéis esta aplicación en vuestro teléfono, ¿vale? A ver si alguien la carga. Yo la estoy cargando, dice Alba, perfecto. Pues vas a ver cómo precisamente desde iCompanion estamos haciendo un experimento. Ah, se ha desconectado. Pero tu código o el nuestro. A ver, el único código, yo os estoy compartiendo una aplicación que ya existe, ¿vale? Si vosotros os acercáis a la pantalla, Sandra, y capturáis o bien metéis el código que aparecía en la pantalla, es que está diciendo que se ha desconectado, ¿vale? Yo no, lo vais a poder hacer vosotros. Es que no ha dado tiempo, sí, bueno. Si No, queda tiempo al esperar. primero solo, yo creo. ¿Perdón? Que creo que da tiempo a que lo meta uno y se va. Por lo tanto, los Sí, demás... yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo he creado un proyecto y he metido mi código, dice Alba. ¿Cómo que has creado un proyecto? ¿Que ya tienes programado una aplicación, Alba? Es que yo estaba intentando compartiros una que ya tengo, ¿vale? ¿Tú has creado ya un proyecto, Alba? O sea, una aplicación. A ver, yo he hecho lo mismo, pero sin hacer nada. O sea, he abierto un proyecto y lo estoy conectando. O sea, en ese proyecto no hay nada, pero No te entiendo, que Alejandro, que no hay... en lugar de crearlo, lo hemos abierto. Tenemos un proyecto en blanco. Ah, vale, pero es que un proyecto en blanco no sirve para nada. Claro, Ya, habéis creado un nuevo proyecto. Ah, vale, ya os entiendo. Habéis entrado aquí y claro, dices, comenzar un proyecto nuevo, ¿no? exacto. Vale, yo es que he tirado de un proyecto que ya tengo, ¿vale? Imaginaros pues este mismo, ¿vale? ¿Estáis viendo mi pantalla? Bueno, los proyectos que vais haciendo se van guardando, ¿vale? Y esto pues tiene la... A ver. Un momentito que se me ha colocado esto aquí y lo quiero cerrar, continuar. Vale, fijaros, este es otro proyecto, ¿no? Que yo tengo. Vamos a intentar coger uno solo, ¿vale? Intentad capturar el código uno solo para que veáis cómo funciona. O sea, cómo funciona en vuestro teléfono, cómo podéis navegar por esta aplicación. No debería tardar mucho. No me acuerdo cómo iba este proyecto, pero alguien lo tiene descargado ya, ¿no? Parece que ha funcionado. ¿Quién lo tiene? Ah, vale. Yo he conseguido hacer el mío, que claro, es una pantalla en blanco. Dice Ramón que la tiene, vale. ¿Y qué puedes hacer con ella? ¿Ves que puedes interactuar? Es que no me acuerdo de qué iba esta. Debería haber... Creo Me que tienes que dice, hablar, ¿tienes tienes que problemas decir con la una palabra, ortografía? ¿sí? Tranquilo, aprenderás. BOV o con o sin H. Me parece que esta aplicación, si no me equivoco, Ramón, pero compruébalo tú, lo que hace es que si tú le das a BOV y dices con tu teléfono una palabra, burro, por ejemplo, pues te dice si es con B o con V, te la escribe en el campo de texto. Burro. ¿Te la escribe? Bueno, Sí, si me es la que escribe. Sí, te la me ha la ha escrito, escrito. ¿ves? Fíjate, Sí. pues esto por ejemplo, es un ejemplo de una posible aplicación, ¿no? Didáctico. Pues los alumnos no saben si se escribe con B o con V, con H o sin H, ¿no? Es que no sé dónde tengo, es que se me ha ido a la otra parte. No, espera, esto es otra, es que no sé por qué se ha cambiado de proyecto. Bueno, no sé qué ha pasado.
Bueno, tú la tienes cargada, pero es un poco con H o sin H, o yo qué sé, borrar si quieres volver a empezar, ¿no? Pues fijaros, esta es la manera en que probamos a programar. Bueno, solo lo ha podido experimentar Ramón, ¿vale? Pero esta es la idea, ¿vale? Vosotros vais a diseñar aquí, cuando creáis que tenéis todo ya diseñado y programado, consideréis que ya está todo programado, utilizáis vuestra aplicación del teléfono, esta que acabáis de descargar todos, ¿vale? Y la acercáis, bien metís el código que aparece alfanumérico o bien capturáis el código y vais probando en vuestro teléfono si funciona o no, ¿vale? Si funciona como queréis. Y esa es la manera de conseguir que, bueno, pues probar si realmente los colores son correctos, si cómo lo ve el alumno, si esto va a ser útil para vuestros alumnos o no, si es muy tedioso, si no se entiende bien, los textos se han descuajeringado y se salen de los botones, en fin. ¿Os dais cuenta? Una vez más, volvemos al ensayo-error continuo, ¿no? Para ir avanzando en estos temas de programación. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí, ¿vale? Esto ha sido un baño así muy, muy inicial, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué os parece? ¿Cómo suena esto? Marta, Dime. bueno, a mí me encanta, me apasiona, ¿vale? Pero te iba a comentar otra cosa. ¿Puedes Dime. sintetizar en un momento el portfolio de la asignatura cómo va a ser? A ver, el portfolio de la asignatura siempre tiene los mismos apartados, ¿vale? Ese apartado A de contenidos, ese apartado B de bueno, pues más de actividades, de feedback y entregables, y el apartado C de creatividad, ¿vale? ¿Qué es lo que yo, bueno, qué es lo que, eso es igual en todas las asignaturas? ¿Qué pasa? Que tenemos una asignatura eminentemente práctica, ¿vale? Entonces, ¿tiene sentido que vayáis reproduciendo en el apartado de contenidos todas las funcionalidades de App Inventor o de BitBlock? Bueno, pues si a vosotros, o sea, tened en cuenta que el portfolio, lo que incluyáis en cada apartado, o sea, hay una serie de cosas que son obligatorias, ¿no? Que es lo que que estén esos 3 apartados. Que en todos los apartados haya reflexiones personales, pero yo y creo que por lo menos Mauricio y yo, consideramos que en la parte de teoría, pues es que no tiene mucho sentido que reproduzcáis más allá de lo que os ha llamado la atención o habéis utilizado realmente, ¿vale? O sea, yo no os voy a pedir que me resumáis los contenidos del campus, ya están, ¿vale? Yo si quiero mirarlos los leo y además os los vais a llevar porque los tendréis descargados y los utilizaréis en el futuro, ¿no? Entonces no queremos un resumen del campus, sí que queremos pues que que hagáis una síntesis de todo aquello que a nivel teórico en las distintas unidades pues os ha servido o habéis utilizado. Tened en cuenta que el portfolio es un registro de vuestro aprendizaje. Eso es. Aurora, exactamente igual. Mauricio y yo estamos alineados. Luego, bueno, pues, y luego cada uno tenéis vuestro estilo. O sea, si alguien no muestra todo lo que ha ido haciendo y añade a lo que ha ido haciendo obligatorio cosas que ha encontrado por su cuenta, es que es eso, un portfolio, ¿vale? Pero que yo no voy a comprobar, no voy a estar mirando, como no ha hecho Mauricio, si todo lo que estaba en los apuntes y lo que hemos dicho en clase lo habéis recogido en el portfolio, en la parte de teoría, y en la parte de práctica, si todo lo que hemos hecho en clase está recogido, lo que habéis entregado, etcétera. Para empezar, lo entregado ya está entregado, está en el campus, ¿vale? Pero sí nos interesa muchísimo esa reflexión personal, ¿no? Sobre lo que habéis hecho y esa idea de una propuesta de feedback que os hubiera gustado hacer o encontrar o que proponéis como aportación personal, ¿no? Entonces, esa es la idea, exactamente lo mismo que habéis hecho en programación y robótica. Y dicho esto, os recuerdo que hay tantos portfolios como individuos estáis aprendiendo la asignatura, ¿vale? Es decir, no, sí.
podemos hacer, porque yo, por ejemplo, con Mauricio, como es verdad que hacemos una asignatura bastante práctica, yo se lo hice un poco a modo de diario, según íbamos viendo la teoría, con los ejemplos que íbamos haciendo, y luego ya sí que le hice una reflexión al final de todo. Perfecto, que sí, de verdad que es que no voy a hacer nada, que es vuestro diario de aprendizaje, es vuestro portfolio. Otra cosa es que quede insulso, o sea, tened en cuenta que el portfolio es algo que os lleváis para vosotros para siempre. Entonces, aquello que os haya resultado sorprendente, útil, necesario, imprescindible, en el formato que además os resulte más interesante para que dentro de 2 meses, cuando esto ya ni os acordéis, porque estáis a otras cosas, pues os ayude a traer todo a la cabeza de nuevo. Eso es lo que tenéis que hacer. ¿Vale? O sea, lo único Muchas que es gracias. fijo son las secciones que aparecen en el documento que tenéis de descripción del portfolio. El cómo completéis esas secciones, dónde pongáis el foco, el peso, depende de lo que vosotros queráis llevaros. ¿Vale? Vale, muchas gracias, Marta. Me ha aclarado De todo. nada, Venga, fenomenal. adiós. Bueno, pues nada, que aquí quedamos, ¿vale? Nos vemos el martes que viene y nada, un placer como siempre y espero que nos divirtamos en esta asignatura, como nos hemos divertido en robótica. Buenas noches, que descanséis.